Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy tenemos un tema re interesante. Vamos a hablar de cómo colocar implantes dentales, pero a través de una cirugía guiada, con un invitado muy especial que enseguida les voy a presentar. Pero veamos, por favor, para conocer un poquito más de esto, ¿qué es cirugía guiada para colocar implantes dentales? En los últimos años, y gracias al avance de las nuevas tecnologías, el campo de la implantología dental ha experimentado grandes cambios. Se han desarrollado técnicas más eficaces y menos invasivas. Este es el caso de la cirugía guiada por ordenador, que es menos invasiva, evita dar puntos de sutura, reduce el dolor, disminuye la inflamación y mejora el postoperatorio. ¡Wow! Esto realmente es fantástico. Bueno, de esto vamos a hablar en el programa con nuestro invitado, un especialista en el tema. Él es odontólogo, máster en implantología oral avanzada por la Universidad de Sevilla, España. Realiza tratamientos de periodoncia, implantes suizos, cirugía oral, sedación consciente. Experto en casos complejos donde no hay hueso disponible y especialista en implantología oral por el Círculo de Odontólogos del Paraguay. Él es el doctor César Blaires. Hola, doctor, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Todo bien, gracias a Dios. Un gusto tenerte aquí y sobre todo para hablar de esto de la cirugía guiada. Una maravilla, es según lo que dice la información inicial. Según lo que dicen, es una maravilla, pero no es tan maravilla. Ah, me parece. Porque para casos complejos no sirve. O sea, nosotros ya después de tantos años hemos probado, porque hay que testear. El problema principal que tenemos con la cirugía guiada es que cuando hay un hueso muy fino, como se puede hacer de varias formas, una de ellas es mandar a hacer un modelo estereolitográfico. ¿Eso qué es? Con un TAC, o sea, con el escáner, se diseña la mandíbula del paciente. Entonces hacemos una reproducción literal de la mandíbula del paciente y ahí tienen que marcar lo que es el dentario, el nervio que va por aquí, y el mentoniano, y en la parte superior el seno maxilar, porque son las zonas que tenemos que cuidar, no perforar o no dañar. Bien, cuando hacemos ese tipo de técnica, simulamos la cirugía en ese hueso. O sea, hay dos formas de fabricar la férula. Una de ellas sería simular la cirugía en el hueso, que para mí es la más fiable porque ya vemos la altura. Es como si tuviera la boca del paciente en mi mano realmente. Claro. Y vemos la altura, la anchura y colocamos los implantes en la posición adecuada. Le mandamos ese modelo estereolitográfico con la cirugía simulada a la casa que va a fabricar la férula quirúrgica. Entonces fabrican ya con una posición real, exacta, reproducible y fiable del hueso del paciente. Eso no falla. Si el hueso es muy fino, muchas veces no podemos hacer tampoco, ni siquiera en la mano, y tenemos que usar otro tipo de técnicas, ya hablamos en muchos programas. Luego ahí tenemos que desechar la cirugía guiada. Si el hueso tiene posibilidades, entonces ahí sí haríamos lo que dijimos antes, que es una técnica. La otra técnica es hacerlo todo de forma virtual. Es decir, tenemos el TAC, la tomografía, y tenemos un programa de planificación, un software de planificación que nos va a diseñar la férula quirúrgica. Pero ¿qué pasa? Lo hacemos todo a través de una técnica virtual. Nosotros no estamos viendo el hueso del paciente, no estamos... Entonces hay varias variables que tenemos que tener en cuenta. La anchura de la encía, el hueso, si termina en pico o no. Eso también, el asentamiento de la férula puede modificar, puede variar. Y entonces con que varía un grado ya estamos perforando la cortical. Hablamos de hueso fino. Sí. Si el hueso es ancho, no tenemos problema. Entonces, cuando trabajamos así, la casa que fabrica normalmente no se hace responsable de si hay fractura, de si hay lesión nerviosa. ¿Cuándo se trabaja así con la cirugía guiada? Con esa técnica que yo te digo. La otra en la que yo hago en mano es perfecta, entonces lógicamente no va a fallar. Pero la que hacemos por un software y cuando el hueso es muy fino, puede dar esos fallos. Y entonces ya nos hemos encontrado con muchas veces que colocamos el implante, colocamos la férula quirúrgica, que la tenemos aquí. Tenemos la férula quirúrgica que, como vemos, es como si fuera una prótesis completa. Se hace como Claro. ¿Y ahora por qué se hace? Porque esto tiene que estar estable. Claro. Si esto está un poquito así
ya la angulación, es decir, la entrada de inserción de los implantes va a variar. Claro. Porque el anillo de inserción, aunque parezca que está todo paralelo, no está paralelo. Algunos miran a la derecha, otros más adentro, porque es la posición donde hay hueso y donde es la posición ideal para colocar el hueso. Entonces, esto tiene que estar firme, tiene que estar fijo. Aquí le colocamos estas dos partes con dos fresas, con unos clavitos que se colocan para que esto no se mueva. Una vez que, y además está más indicada en casos de desdentados completos, aunque también se puede hacer desdentado parcial, pero no tiene mucho sentido, porque para dos, hacer todo esto el coste es muy alto. Entonces, cuando nosotros hemos colocado el implante, se nota que va al vacío, o sea, no hay hueso. Entonces, ya no me he dado cuenta, hemos tenido que retirar la férula, hacer una incisión y vemos que hemos perforado la cortical. ¿Tan espectacular entonces? No, el problema... hay casos que sí. Esa es la frase. Hay que estudiar bien cada caso. No es como te dicen, te vamos a hacer y después dices, mira, ya entregaste el dinero, ya y ahora no se puede hacer el caso. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Eso pasa lo mismo con te voy a poner hoy mismo el provisorio. Se puede, pero es bien complejo. Entonces, en estos casos, si te fijas en la posición, que se ve perfectamente, el hueso, o sea, el implante, está colocado más bien hacia atrás, no está colocado en la pared vestibular, en la pared de fuera. Se apoya en esa pared justamente para que haya un remanente, o sea, haya un espacio de 2 milímetros de hueso por fuera para cualquier falla, aparte que es correcto, para que se pueda compensar en un momento dado. Si nosotros vemos que hemos perforado la cortical, hacemos la incisión, sacamos el implante, igual lo colocamos en otra posición. Igual las otras 3 piezas se quedan como están, pero ese implante en concreto lo modificamos. Siempre esto pasa en casos complejos. Casi siempre los casos que vienen son complejos. Claro, claro. Entonces, utilizar esto es más bien para gente joven, gente que tiene mucha anchura, casos ideales más bien. Si te fijas, en la parte posterior no se puso nada, porque aquí, mira la concavidad, la curvatura y la compresión que hay. Ahí seguro que hay 1 milímetro de hueso. No se puso, por eso, porque no se puede. Claro. O sea, con esta técnica de cirugía guiada asistida por onda. Entonces, por eso digo que hay que estudiar bien el caso, ver quién te lo va a hacer, ver las 2 opciones que te dan. Para mí la mejor es que el cirujano haga la cirugía en el modelo estereolitográfico. Te va a costar un poco más porque es más caro hacer el modelo. No hay muchas casas que lo hagan, pero estoy yo simulando la cirugía real. Y una vez que yo coloco los implantes, que saldrían con un piquito, los coloco, entonces ya los mando a la casa y la casa me hace una férula perfecta. No va a fallar por ningún lado. Va a ser exacta. Porque yo ya simulé la cirugía. Y sé que el hueso no va a fallar, sé que no se va a fracturar, sé que está alejado de zonas nerviosas o la perforación posible del seno o inclusive la fosa nasal. O sea, sé perfectamente que podemos hacerlo. Pero ¿qué pasa? Nosotros, como tenemos nuestra técnica, casi siempre hacemos la cirugía sin incisiones, transmucoso, y no usamos esto. Claro. Nosotros ¿qué hacemos? Vemos el TAC y vemos la anchura, palpamos, medimos el hueso y sabemos dónde colocar, y hacemos también la cirugía como si fuera una cirugía guiada, pero sin ordenador. Y podemos, en casos complejos, hacer también sin incisiones. Esa sería la diferencia. Claro. En este caso, que por eso esta férula está muy bien, porque es la realidad. O sea, nosotros, como siempre se dice, yo te puedo vender lo que vos quieras, pero después te estoy mintiendo. Claro. Y por eso que nos gusta cuando usted habla, doctor, y explica bien directamente, así, bien claro como es. En esto que vamos a ver hoy, cirugía guiada para colocar implantes dentales, es fantástico en ciertos casos y que se puede usar. Y eso es lo que ya nos explicó el doctor. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos ya. Continuamos charlando con nuestro invitado, el doctor César Blaires. El tema de hoy es cirugía guiada para colocar implantes dentales. Él ya en el inicio nos explica que
Esto en algunos casos es fantástico, pero en otros casos no sería lo aconsejable. Entonces vamos a ir conociendo un poco más porque es bueno saber, tener más conocimientos por si tengas que ir alguna vez a hacerte algo de implantes, entonces saber más de las técnicas. Y veamos por favor, señor director, este primer material que tenemos. ¿Qué es la cirugía guiada por ordenador? Es una técnica que permite al implantólogo colocar los implantes dentales en el lugar exacto, previamente planificado mediante el uso de un ordenador y de la tecnología 3D. Eso que vimos en la imagen, la mandíbula, ese es el modelo estereolitográfico. Ha visto que está planificado, entonces ahí ya nosotros podemos hacer la cirugía. Se puede hacer de la otra forma, como dijimos antes, pero lo más preciso para mí, porque el que va a hacer la cirugía, el cirujano, es probar esa cirugía real, porque ya nos hemos encontrado con casos en el que, aunque en el modelo va bien, en el software va bien, falla y no solamente, como dije antes, podemos arreglar. Hay veces que ya no se puede arreglar. O sea, ahí directamente no podemos hacer nada. Se fracturó la cortical y tenemos que pasarse un injerto. Si no hubiéramos usado esa técnica, hubiéramos hecho una pequeña incisión, podíamos haber destapado la encía y nos hubiéramos evitado también ese tipo de situaciones, de complicaciones. Como decías antes, todos los casos no se pueden usar. Por ejemplo, un modelo que usamos mucho, pero es el que más nos toca. Aquí, por ejemplo, es imposible. Porque no hay hueso. No hay ¿verdad? hueso. Vamos a suponer que esta sería la posición. Si se fijan, una pregunta que puede surgir, ¿por qué los anillos son tan anchos? Si la fresa mide 1 milímetro o 2. Porque las fresas que usamos para cirugía guiada son enormes. ¿En serio? Sí. ¿Son más grandes que las Son muy largas. normales? ¿Por qué? Porque vamos a usar el modelo original. Si te fijas, nosotros tenemos que pasar el anillo, que mide unos 3 milímetros. Después hay un espacio y después recién llega la encía. Y la tenemos que pasar también la encía. Claro. Entonces digamos que tiene que tener un margen de 6 milímetros y aparte ese anillo es así para que la fresa tenga una rosca donde quedarse. ¿Por qué? Porque, como dijimos antes, si esto varía un poquito ya se va hacia afuera. Si varía hacia mesial, también perfora, hacia distal o hacia palatino. O sea, tiene que entrar no solo en la posición, sino en la angulación correcta. Cada implante. Entonces, son unas fresas especiales que miden más o menos así de largo, son enormes. Y se tienen que encajar, enroscan ahí, y una vez que enroscan, una vez que nosotros quitamos y hacemos la perforación, podemos quitar la férula guiada o directamente colocar los implantes a través de la férula, que sería lo correcto. Es importante todo lo que nos está contando porque uno es como que dice, bueno, si es por ordenador, por computadora, entonces va a ser perfecto. Y realmente en estos casos nos damos cuenta que no es. Pero ¿quién maneja la computadora? Claro, Una persona. Claro. Entonces tiene que diseñar de forma individualizada. No hay un patrón, no sirve nada. Claro. Lo único que tenemos es una librería con todas las marcas de implantes que necesitamos o los que usamos, y esa librería si la bajamos y posicionamos el implante donde queremos, el diámetro, la longitud. Eso sí, para poder planificar, para que también se pueda ver si en esa posición ese diámetro y esa longitud son correctos. Perfecto. Bueno, veamos este otro material, por favor. Estudio 3D de la boca. Con la ayuda de un escáner intraoral se obtiene una imagen 3D del maxilar. Luego se transfiere al ordenador y con el software CAD/CAM, el implantólogo realiza el estudio del hueso maxilar. Tenemos el software dental, o sea, para escanear la boca, el escáner 3D de la boca, pero aquí nosotros vamos a buscar el escáner 3D del hueso. Realmente. Claro. O sea, ese nos puede servir para planificar la prótesis. Por ejemplo, ya colocamos todos los implantes y no tenemos prótesis. Ahí usamos el escáner intraoral 3D y con ese fabricamos la prótesis como se ve ahí
y ajusta. Eso sería un tipo de escáner, este intraoral. Pero el que nosotros vamos a usar para hacer la férula guiada, necesitamos un escáner del hueso, de la mandíbula, lo que vimos antes. Sí. Porque es el que nos va a servir para saber dónde... Es otro escáner. Es otro escáner. Otro aparato. El otro es un escáner intraoral. Ya. Y este es un escáner 3D o un TAC, una tomografía axial, para ver el hueso realmente. Ya. Son diferentes tipos. Pero que sí, después una vez que terminamos de hacer la cirugía, tenemos que usar el otro escáner para planificar la prótesis. ¿Cuál es el aparato que muestra mejor cómo está el hueso? Ah, qué buena pregunta. Todo el mundo piensa que es el TAC. Para mí no es el TAC. Para mí, con una radiografía, con una panorámica, tenemos una visión bastante global. Lo que nos falta es la profundidad y la posición real de cada nervio, exactamente milímetro a milímetro. El TAC, cuando hacemos un TAC, yo pido un informe específico de la zona donde vamos a trabajar, donde se pueden colocar los implantes, aparte de las lesiones, si hay un quiste, también lo marcan. Pero se suele cometer el error cuando se pide un TAC de que se pasan las imágenes de 1 milímetro, se van pasando y lo único que se ven son sombras. Y casi siempre, sobre todo en la parte superior, se considera que no hay hueso y no es real. No es real. Cuando nosotros hacemos una radiografía panorámica y vemos que hay hueso, ¿por qué en el TAC se va a desaparecer el hueso? O sea, si con un tipo de prueba diagnóstica vemos que hay hueso, es que el hueso existe. Claro. Lo que pasa es que pasamos cuando hay un cambio de 1 milímetro a otro milímetro, en esta zona sobre todo, se forma una imagen oscura. Entonces parece que está muy neumatizado, es decir, que el seno maxilar, que sería esto que ya hablamos varias veces, que hay que elevar para colocar el implante, tenemos la membrana, tenemos que elevar esa membrana para colocar el implante. Sin embargo, si vemos que está así, todo negro, todo oscuro, parece que no hay hueso. Claro. Entonces, siempre va a haber mínimo 1 milímetro o 2. O sea, 0 no puede haber. Pero vemos el caso peor, por eso muchas veces un error muy grande también que hay es no saber interpretar muy bien la imagen de la tomografía. Claro. Entonces ves mal, por eso es importante, y yo siempre le digo, yo no soy radiólogo, yo puedo ser implantólogo, pero no soy radiólogo, por eso pido ese informe específico de esas zonas y esa medición de anchura y de altura y de densidad ósea que me marcan y me facilitan muchísimo la cirugía. Claro. Porque igual yo abro, creo que el hueso está bien, y después me doy cuenta que ese hueso no sirve, que tenemos que volver a cerrar y buscar por otro lado, como buscando el tesoro. Claro. Entonces, eso es lo que muchas veces se comete ese fallo. La falta de interpretación correcta y ve que todo está negro, entonces no hay hueso, no te puedo poner nada. Y ni siquiera un injerto, porque no tenemos dónde adherir el injerto, porque no hay hueso. Aparentemente. Aparentemente, claro está. O sea, siempre tiene que haber hueso, doctor. No puede desaparecer el hueso en ese lugar, por ejemplo. Siempre tiene que haber un hueso porque a menos que hayas sufrido un accidente o un tumor y te hayan tenido que cortar literalmente. Sí, pero el hueso no desaparece por completo, aunque sea queda medio milímetro. La estructura ósea, la base siempre queda. Ya. Esa siempre la va a tener. Ya, perfecto. Bueno, súper claro. Estamos aprendiendo mucho con esta clase magistral. Vamos a hacer un corte y volvemos ya. Bueno, seguimos hablando y conociendo un poquito sobre esta cirugía guiada para colocar implantes dentales. Y tenemos otros materiales. Este ya habla de la intervención. Vamos a ver, por favor. La intervención. La férula quirúrgica es utilizada por el implantólogo el día de la operación. Evita tener que abrir la encía como en la cirugía tradicional. Solo se perfora la profundidad necesaria, evitando el riesgo de afectar alguna estructura anatómica importante.
medir la longitud de la fresa Sí. y del implante. Un Sí. implante normal puede servir o no, casi siempre no sirve para una cirugía guiada, porque el pilar tiene que ser quedar más- fuera, claro, para poderse atornillar. Por eso si no se va a hacer una cirugía convencional, o sea, una cirugía con férula quirúrgica, pero se va a utilizar un implante, por ejemplo, que su pilar sea muy corto, se quita la férula y después se le quita el pilar. Si es de conexión interna, conexión externa, se hace así. En este caso que estamos hablando, que es cirugía guiada Sí. por ordenador, Sí. por computadora, qué sé Sí. yo, eso es en el caso, se puede usar cuando hay mucho hueso, doctor, ¿verdad? Sí, tiene que haber un hueso disponible, razonable, mínimo de 3 milímetros. 2 milímetros uno, o si terminan en cresta en filo de cuchillo, Ya no. no se puede también porque se puede intentar, cuando la curvatura está aquí, entrar por aquí, pero es difícil, no tenemos el control manual Claro. que requerimos cuando nosotros sí hacemos de forma manual. Sabemos la inclinación, porque cuando entra tiende a vibrar y se escapa, suele patinar. Entonces, como esto no sujeta realmente, sino que está separado de la encía, Claro. entonces no tenemos esa percepción táctil de cómo realmente está entrando y puede dar fallo, claro. Y encima tenés poco hueso y te llevaste lo que había, ahora ya Claro. tenemos que resolver. Sí, o sea, también el otro caso que usted está hablando de la cirugía no guiada por ordenador, sino guiada por el odontólogo, por Sí. el cirujano, se necesita mucha experiencia también. Claro, pero ahí usamos unas fresas muy finas de 1 milímetro. Esta fresa, como vimos en la imagen, es muy Es grande. grande, sí. O sea, yo, por ejemplo, cuando no suelo hacer mucha cirugía, pero cuando hemos hecho, se pierde mucho porque el orificio, el anillo, te condiciona Claro. la guía. Te manda. O sea, Claro, él es el que directo, te no guía. puedes poner en otro Claro, lugar. yo si quiero mandar para un lado, va ahí. O sea, solamente va ahí. Claro. Entonces, yo pierdo esa percepción táctil de vibración. Que en el otro caso, Claro. cuando usted está poniendo, percibe eso, Claro. puede ver que tiene que ser un poquito más a la derecha, a la Exactamente. izquierda, qué sé yo, no sé. Exactamente. Ah. Percibo, veo que el hueso no da y salimos y buscamos otra posición. Eso se llama una técnica sin incisiones tipo punch o transmucoso, la otra técnica. Sin embargo, aquí ya no podemos cambiar, o sea, tiene que ser ahí sí o sí. Y después otra cosa que tenemos que ver, que no hemos hablado, la fresa es muy larga, no solo por todos los aditamentos que hay, sino para poder medir también. Porque ahí vimos que igual entramos 10, 12, 15, 8 milímetros. Entonces tenemos que tener un tope. Hay fresas que vienen con un tope regulable, con un tornillo que se le va cambiando como un tope. Son las más cómodas porque llega, hasta le pusimos 8 milímetros, hasta 10, hasta 15, por Claro, ejemplo. claro. Y llega la fresa y la fresa para. Ya no puede seguir. Ya. Y después están las tradicionales que tienen marcado en cada línea, cada milímetro, te va marcando. Y cuando pone 8, 8. A partir de 8 es cuando marca 8, 10, 12. Y eso también nos sirve porque no podemos perforar todo lo que queremos. Claro. Porque no tenemos que olvidar que hay una altura. Claro, claro. Entonces, o sea, tienen muchos detalles también. No es tan así como Como dicen que aparece. es simple, no es Sí. tan simple. Bueno, y veamos ahora este otro material, por favor. La cirugía guiada es más precisa y requiere una menor incisión. Con este tipo de cirugía se planifica y simula la intervención previamente de manera virtual, por lo que los resultados son mucho más predecibles. La precisión y predictibilidad evita tener que descubrir el hueso para colocar el implante dental. También tengo puesto un diente. Sí. Me río, doctor, porque no le gusta a usted esta. No me gusta. Me parece una técnica de marketing. Es puro para vender. Ya. Realmente no demuestra que el profesional sea mejor profesional por usar esta técnica. Ya. O sea, lo veo un aparataje para poner un implante. Lo veo para gente que igual no sabe hacer cirugía. Y es la única forma que tiene de poder colocar la cirugía y Claro. vender el tratamiento Ya. más caro. Sí. Pero realmente me lo veo un poco absurdo. Si no se puede poner un implante, hay un problema de formación en el profesional. Por eso yo mostré esto, que es una rehabilitación completa. Aquí sí es Claro. algo que nos interesa, porque imagínate si el caso da para hacer, pues muy interesante. Claro. Pero bueno, está en la mano del profesional Claro. utilizar estas técnicas. Sí. Hay gente que le gusta más una técnica, hay gente que le gusta más otra técnica. No, pero lo interesante para mí es
que cuando yo leí esto de la cirugía guiada, dije, oh, wow, esto es lo mejor de la vida. Pero ahora me está explicando que en ciertos casos, genial, pero no en todos. Y eso es lo bueno de poder hablar con alguien que conoce y que nos pueda decir. O sea, es una muy buena manera de esta cirugía, de hacerla guiada para colocar los implantes dentales en el caso que haya suficiente hueso, que no haya ningún otro problema, pero en general, cuando uno ya llega para los implantes, ya se llega con varios otros problemitas. Entonces, en esos casos, no se recomendaría esto. Depende del hueso. Todo va a depender del hueso, va a depender también de lo que el paciente quiere. Va a depender de muchos factores. Sí, pero el paciente tiene que saber, porque si a mí me dicen, si usted no me decía eso, yo me iba y decía, bueno, quiero la que es con computadora, todo así, no va a haber falla. Y no es así. Claro, no es así. Por eso digo, va a depender de lo que el paciente quiere y le explicamos los pros y los contras realmente. Y después el sobrecoste muchas veces es innecesario. Para colocar un implante, por ejemplo, lo veo absurdo. Claro, hacer todo eso para poner colocar un implante. Y ahora encima hay gente que después saca y hace una incisión para verificar. Entonces no tiene el sentido. Claro. ¿Para qué hicimos todo eso? Para cobrarle más caro. Esto supuestamente es que ya no se corta la encía, sino que directamente entran en esas... Nada, no hay ni un solo corte. Solamente los únicos puntos de incisión serían donde se colocan los dos soportes aquí para sujetar, que son unos clavos muy finitos. Y donde está marcado que también sería la cabeza del implante, que también es 1 milímetro o 2 milímetros. O sea, realmente es mínimamente invasivo. Pero como digo, quiero que vean el modelo. Miren la anchura que hay aquí. Sí. Se ve de afuera. De afuera se ve que es ancho. Por eso se puede hacer. Claro. Eso. Fantástico. Bueno, súper claro, súper claro. Como siempre. Vamos a hacer otro cortecito y enseguida volvemos. Bueno, continuamos con este tema, cirugía guiada para colocar implantes dentales. Ya aprendimos que esto es genial en el caso de que haya mucho hueso, que esté el hueso disponible necesario y entonces fantástico. En otros casos no es tan recomendable, pero obviamente eso uno como paciente con su odontólogo tiene que hablarlo y tiene que saber. Nosotros hacemos el programa para conocer todo, para que todos podamos conocer un poquitito más sobre las diferentes técnicas de cómo colocar los implantes dentales. Está con nosotros el doctor César Blaires, él es odontólogo y máster en implantología oral avanzada por la Universidad Nacional de Sevilla. Y vamos a seguir charlando con él y vamos a ver ahora este siguiente material, señor director, por favor. La cirugía guiada reduce el tiempo del procedimiento y mejora el posoperatorio. Esta cirugía disminuye el tiempo de intervención hasta en un 70%, ya que el implantólogo cuenta con el ordenador para precisar la posición del implante dental, cuidando las estructuras anatómicas. Dado que la intervención en la encía es menor, en la mayoría de los casos se evita tener que dar puntos de sutura, lo que disminuye la inflamación, el riesgo de infección y reduce el tiempo de recuperación. Al no haber corte, al no haber incisión con bisturí, lógicamente el tiempo va a ser menor, va a ser muy rápido, no va a haber sangrado, no va a haber necesidad de dar puntos, porque el mismo implante, la cabeza del implante, va a cubrir la zona de la encía y no hay sangrado. Suele ser una técnica mínimamente invasiva, lógicamente está bien. Lo que ahí ponen también es colocar la prótesis en el día. Se puede hacer. Si es una pieza es más factible, se puede. Si el paciente trae ya su diente, por ejemplo, tenemos que hacer la extracción de un central, le tomamos una impresión previa, una medida,
y con eso hacemos un duplicado del diente. Le colocamos el implante y sale con un provisorio. Eso lo solemos hacer en el consultorio. No hace falta que sea con cirugía guiada, puede ser una técnica inclusive convencional. Con puntos también podemos colocarle el provisorio. Cuando es un diente fácil, ya 3 piezas, 4, una rehabilitación, es bastante complejo que ajuste bien, porque igual estéticamente queda bonito, pero el provisorio tiene que cumplir otras características, que es sellado periférico de los tejidos blandos. Claro. Es decir, que no haga presión, ni que tampoco deje mucho hueco, que se compacte alimento, se infecte, o modifique la altura de la encía, o fracase la sutura, una dehiscencia de sutura, se abre la sutura. Entonces, por eso muchas veces nosotros no ponemos el provisorio en el día, cuando no hay rehabilitación. Cuando un diente sí, porque nos puede hacer fracasar la cirugía. Entonces, ¿en cuánto tiempo? A la semana ponerse? Normalmente. Y si es un caso muy complejo de injerto, va a variar, pueden ser 15 o 22 días. Porque si le pusimos, como tuvimos el otro día un caso, que lo colocamos 4 bloques de injerto, que un injerto es esto, recuerdo que esto es un injerto y no el polvo. Entonces, 4 bloques de injerto, imagínate aquí, un caso como este, pues le colocamos un injerto aquí, otro injerto aquí, otro injerto aquí y otro injerto aquí. Todo con un montón de puntos, más la membrana. Sin provisorio tiene que estar 3 semanas. No puede comer no puede comer nada duro, todo blando, y hay que ir valorando cada semana la cicatrización y la evolución. Si a los 15 días se ve que está bien, ya los puntos están sueltos, se le puede colocar un provisorio. Pero ahora, en estos casos, la prioridad no es la estética, es que la cirugía no tenga complicaciones. Claro, por supuesto, por supuesto. Bueno, y ahora sigamos viendo este último material. La cirugía guiada se suele combinar con los implantes de carga inmediata. A través de este proceso, el paciente puede recuperar todos sus dientes en un solo día, realizando la cirugía y colocándole la corona provisional en cuestión de horas. Estos implantes dentales ofrecen una serie de ventajas, tanto funcionales como estéticas. Claro, ahí por ejemplo en el video se ve un paciente que no se le acaba de hacer la cirugía, evidentemente. Es un paciente que ya tiene su proceso y se le colocó la prótesis. Como dije antes, en una cirugía, y más si es con injerto y es compleja, imposible. Con la cirugía guiada puede, pero volvemos otra vez al sistema de cómo fabricamos la prótesis provisoria y que ajuste exactamente en la posición. Cuando hacemos una cirugía guiada sí podemos, porque sabemos exactamente dónde va a ir cada implante, la angulación, la posición, la altura, y ahí sí podemos fabricar un provisorio que va a ser clac. Pero si no usamos cirugía guiada es bien difícil, porque con que varíe medio grado cada implante, ya... Bueno, no, pero en este caso es con cirugía guiada, entonces es posible. Es posible, no, es muy factible, porque se hace la prótesis antes de la cirugía, se colocan los implantes, se colocan los pilares, y la prótesis, porque ya está milimétricamente dónde van a estar cada uno de los implantes. Ya sabemos dónde va a quedar cada pilar y con qué dirección va a quedar. Y qué dirección, qué angulación. Y entonces, para que esto entre así, cuando se fabrica, pues fabricamos primero. Ahí sí podemos hacer. De hecho, para mí es la única indicación de colocar un provisorio en la misma sesión. Después lo otro ya es tomar... Es con cirugía guiada. Con cirugía guiada, porque podemos prever la posición exacta, milimétricamente, de los implantes y del pilar, sobre todo, que es lo que vamos a trabajar, y entonces no va a fallar, va a ajustar. Ahí sí podemos. En ese caso, por supuesto. Perfecto. ¿Y hace cuánto que se descubrió esto, que se comenzó a usar esta cirugía guiada? La cirugía guiada, ¿sabe? sí, más o menos. Sí, no, te puedo dar la fecha. Yo hice el primer curso europeo de cirugía guiada asistida por ordenador, fue en el año 2010. En octubre de 2010, si mal no recuerdo, justamente en la Universidad de Sevilla, España, hicieron el primer curso europeo, se hizo. O sea, recién en el 2008, 2009 se empezó a ver las ventajas que había, y en el 2010 se hizo un curso con TAC, con pacientes, realmente para saber cómo funciona. Porque el problema que siempre nos encontramos antes eran todas esas variables que nos hacían fracasar a la hora
hora de hacer la cirugía guiada. Sin embargo, con ese sistema que se empezó a utilizar, se resolvieron muchos problemas. Y se determinó lo que dijimos antes, que todos los casos no son viables para una cirugía guiada asistida por ordenador, que hay que valorar muy bien el caso, hay que valorar al paciente, las expectativas del paciente son muy importantes, explicarle, pero como digo, muchas veces va a otro lado y le promete, ya aceptó el presupuesto, ya hizo una entrega inicial y después le dice que no, claro, lo que le dijeron en otro lado. Por eso hay que informarse muy bien de que no existe técnica mágica. O sea, una misma técnica nos puede servir para todo. Si no, estudiaríamos una técnica solamente. Claro. Hay que conocer muchas técnicas y combinarlas. Muchas veces con un implante usamos una técnica, otra, hacemos injerto, expansión, en fin, todos los programas que los temas que hemos tocado en todos los programas, pero es así, o sea, esto sirve para cuando hay un hueso, un remanente de 3 milímetros, cuando el hueso no termina en filo de cuchillo, cuando si termina en filo de cuchillo nosotros podemos angular y poner una posición más palatina o más lingual hacia atrás. Después, por ejemplo, una cosa que nunca he hecho y vamos a implementar es utilizar la cirugía guiada con implantes monobloc, porque el implante monobloc nos puede resolver el hecho de tener poco hueso, porque podemos doblar el pilar. Cuando nosotros usamos este sistema, siempre son implantes bifásicos. Y tenemos que calcular no solo la posición ideal del implante, sino el pilar que posteriormente tenemos que poner. Y que si el implante queda en una posición mayor de 45 grados no se puede rehabilitar. Sin embargo, con un monobloc no tendríamos problemas. Porque se mueve. Porque se puede doblar. Entonces, sería una ventaja. De hecho, yo no he visto a nadie que haya hecho cirugía guiada con monobloc. Tendría que estudiar el caso. Claro. Pero con bifásicos sí se hace, es común. El problema que puede tener el monobloc es a la hora de colocar, diseñar la cabeza del transportador mucho más grande para que pueda entrar y ajustarse realmente y no variar la posición. Porque una vez que entra, no tiene pilar como aquí tiene pilar, que es un pilar ancho, sino que tiene un pilar fino. Entonces queda bailando la prótesis también. Eso habría que ver la variable si es viable o no. Pero con un bifásico sí se puede hacer. Con el clásico, digamos. Claro. Que es lo que se utiliza desde que se probó esta... Exactamente. El que tiene más estudios clínicos y bibliografía. Perfecto. Bueno, los pros y los contras de esto, doctor. Eso me encantaría volver así tipo un resumen. Bueno, los pros, que es una cirugía mínimamente invasiva. Un paciente aprensivo, un paciente que no puede estar mucho tiempo, aunque se pueda hacer una sedación consciente, si el caso lo permite, tiene una anchura de 3 milímetros, como dijimos, aunque termine en filo de cuchillo, tiene una anchura posterior que por donde también podemos pasar, tiene una buena altura, no podemos hacer injertos, no podemos hacer regeneración, nada porque es guiada, se supone que el objetivo es no hacer incisiones. Entonces tenía que ser un caso medio ideal porque tiene que tener todas las condiciones favorables para que no tener que hacer otra técnica más. Si cumple esos requisitos, perfecto. Después podemos colocar, como dijimos, la prótesis provisoria inmediata también. Como pudimos estudiar y colocar los implantes, planificarlo antes, también podemos planificar la prótesis porque va a ser exactamente igual y va a ser compatible y ajustable perfectamente. Esos serían los pros. Los contras, porque si el hueso no cumple con los requerimientos o hay que hacer todo tipo de técnicas quirúrgicas o de encía, la encía a veces es irregular, tenemos que hacer otro tipo de técnicas, pues no nos puede servir en principio, pero después podemos complementar con técnicas quirúrgicas. En líneas generales, digamos que tiene un 98% de positivo y un 2% de negativo. O sea, si el caso da, es perfecto, por supuesto. Claro. El tema es saber en qué casos. Diagnosticar bien el caso. O sea, y elegir bien al paciente al que realmente se le puede hacer. Si es un diente, es ideal. Claro. Pero siempre hablamos de rehabilitaciones. Rehabilitación es mucho más compleja. Claro. Por eso en las rehabilitaciones casi siempre se ponen 4 solamente. Si se pueden poner 6, perfecto. Pero se suelen poner 4 porque el caso no suele dar para más. Con esta técnica. Claro. También otra cosa que a veces hacemos es colocar los 4 con cirugía guiada y las otras hacemos técnicas
más compleja y conseguimos colocar los 8 implantes. También se puede hacer. Pero esta zona no sufre el paciente, solamente en la zona posterior, por ejemplo. Claro. También se puede hacer. Pero tiene que haber suficiente hueso. En la zona donde se va a hacer la cirugía guiada. Pero en la parte posterior aquí podemos colocar huesos sin problema. Se pueden hacer las dos técnicas. Claro, por eso digo, en esta parte usamos la técnica de cirugía guiada y una vez que terminamos colocamos la parte posterior, hacemos la técnica que se requiera y también es un avance porque la parte anterior no tiene incisiones, no tiene corte, el postoperatorio va a ser excelente. Si tiene molestia será solamente en la parte posterior. Claro, es una manera de evitar también los cortes y la molestia después, ¿verdad? Es una manera de evitar. Si no se conoce la otra técnica de puncho transmucoso, se puede hacer así también. Perfecto. Doctor, ¿por qué se pierde tanto hueso? ¿Por qué siempre estamos hablando y la persona llega al consultorio para implantes y ya la mayoría ya tienen poco hueso? Pero es una cuestión también personal, porque por increíble que parezca, la gente de 65, 70 años, yo me encuentro muchas veces un hueso similar a los de 30 años. Wow. O sea, no tiene por qué, no está tan relacionado directamente con la edad. Es cierto que el que más pierde hueso es el que tiene, por ejemplo, un paladar, una prótesis completa, ese sí pierde mucho hueso en vestíbulo lingual, o sea, por fuera y hacia adentro, más que en sentido mesial y distal, antero posterior. ¿Por qué? Porque la misma prótesis está haciendo presión sobre esa zona y es donde se soporta. Porque las prótesis se basan en una succión, en un vacío. Se hace una succión y entonces va presionando la pared lateral y se comprime. Entonces normalmente solemos tener problemas de anchura, no tanto de altura, sino de anchura. Después hay casos complejos. El otro día estábamos revisando, hay una señora que le colocamos 8 implantes. Cuando le tomamos la foto es que no se podía distinguir el músculo de la encía, ni ¿Por qué? Todo plano, o sea, no había nada. O sea, teóricamente no había nada. Cuando vimos el tacto sí tenía hueso y le conseguimos poner 8 implantes transmucosos sin incisiones, pero como la altura era baja y la anchura también era baja, o sea, lo tenía todo mal. ¿Y cómo hicieron? Con el TAP planificamos y perfecto. ¿Qué tuvimos que colocar? Implantes de 8 milímetros, no le cabían más. Y algunos de 6. No me gustan mucho, pero hubo que poner. Porque la otra opción era meterse en unos injertos enormes que no iban a funcionar, porque al perder tanto hueso en altura y sobre todo en anchura, la salida del dentario del mentoniano estaba casi al aire. De hecho, ya se apretaba la cara. ¿La salida qué? La salida del nervio mentoniano, del nervio. la emergencia, estaba casi al aire. Entonces ya se apretaba la cara y se le quedaba la cara dormida. Aquí, entonces le dije, una complicación que vamos a tener, vas a tener parestesia, no parálisis. Sí. Y la parestesia es que notas el labio dormido, lo podés mover, pero notas como cuando está anestesiado, pero lo podés mover y puede ser leve o severa. En un lado no tuvo nada y en el otro tuvo una leve. Con un tratamiento de electroestimulación de 4 sesiones, se le quitó. Fantástico. Claro, porque nosotros, ¿qué hacemos? Cuando vemos que el nervio está cerca, tenemos que tener un margen de seguridad de 3 milímetros. Si nos acercamos mucho, podemos lesionar de forma definitiva el nervio y ahí es irrecuperable. Entonces tenemos que tener siempre ese margen de seguridad. Perfecto. Bueno, súper claro, Doc, como siempre. Nosotros ahora hacemos un cortecito, volvemos ya. En este momento llegamos a las preguntas que ustedes enviaron a través de las redes sociales de El Doctor en Casa, que entre paréntesis estamos en todas las redes y entre paréntesis también no te pierdas la revista de este mes. Bueno, veamos esta primera pregunta. ¿Cuánto tiempo dura el estudio del escaneo del interior de la boca? Del interior, si hablamos del escáner intraoral, hay desde 30 segundos hasta un minuto y medio. Va a depender del sistema de escáner. Perfecto. Ese es el que se mete adentro de la boca, el tipo un tubito. Sí. Genial. Veamos otra pregunta. ¿En todos los casos de colocación de implantes dentales se puede utilizar la cirugía guiada? No, como dijimos, tiene que cumplir con la serie de requisitos que ya mencionamos. Altura, anchura,
En fin, unas características de excelencia, si no, no se puede. Perfecto. Siguiente consulta, por favor. ¿Se puede presentar alguna complicación con la cirugía guiada? Claro, fenestración de la tabla vestibular, o sea, rompemos la tabla vestibular por justamente las dos técnicas que dije de planificación. Si usamos solo la del software, que es la que la mayoría usa, puede pasar. Y si justo el hueso es muy fino, puede pasar también. Se rompe el hueso. Se rompe, perforamos, salimos por la tabla, porque el hueso era muy fino. Claro. Nosotros creemos que pusimos en el lugar correcto, porque estamos usando la tomografía y el software, pero no hacemos con la cirugía en mano, que yo tengo la mandíbula y coloco, y de ahí fabrican la férula quirúrgica. Ahí es imposible fallar. Ya. Bueno, y esta última consulta, por favor. ¿Puede haber dolor luego de la colocación de los implantes? Habitualmente no suelen doler. Lo que duele son las incisiones. O sea, la colocación del implante se hace con sistema transmucoso o con férula quirúrgica, molestias suele tener. ¿No? O sea, hay que tomar antiinflamatorios, se pone mucho hielo, pero no tiene por qué haber un dolor. Un tiempito, unos días. Sí, yo siempre mando 2 días antes de la cirugía y 3 días después, y a partir de ahí valoramos. Si ya no duele nada, puede suspender perfectamente. Pero no sé, pasaron 2 meses y me duele el implante, no puede ser. Eso no es normal. Bueno. Algo está pasando. Si pasa una semana y sigue habiendo dolor, puede ser que sea dolor de la encía. O sea, en este tipo de técnicas no, porque no hay punto, no hay nada. Claro. Entonces estamos hablando de esta técnica en concreto, tiene que ser una maravilla, y a los 3 días no tiene que sentir absolutamente nada, o 5 máximo. Fantástico. Bueno, súper bien. Doc, muchísimas gracias y te esperamos en un próximo programa. Muchísimas gracias, como siempre. Nos despedimos. Hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto. Naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.